La Jornada Morelos presenta. Amigos de La Jornada Morelos, estamos con Rafael Reyes, alcalde de Jiutepec. Rafa, gracias por la oportunidad. Mi querido Mario, con el gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias por la oportunidad. No, por favor, al contrario, un placer. Rafa, obviamente un momento complicado para Jiutepec, un trabajo evidentemente de dedicación, de compromiso, de lealtad, de institucionalidad, pero sin embargo, estoy cierto que tú hubieses querido algunos resultados diferentes. Dime, ¿de qué o qué ha sucedido para que estos no sucedieran, para que no llegaras a lo que tu trabajo, tu empeño, tu decisión estaba, digamos, prevista? Bueno, primero que nada decirte que había que ajustarse a las nuevas reglas del juego de la Federación. Y lo hicimos con gusto porque a final de cuentas nosotros participamos en un proyecto nacional con un presidente de la República que prefiguraba cambios claros en la forma de hacer política y en la forma de hacer gobierno, que son dos temas completamente diferentes. Quizás no tuvimos la claridad de lo que podía venir eventualmente, y para muchos alcaldes fue sorpresivo encontrarte con nuevas reglas del juego, adicionalmente, bueno, pues con una serie de condiciones adversas, digamos, en materia financiera, política y social, por qué no decirlo. Claro. La gente esperaba otro tipo de condiciones completamente distintas, quizás esta inercia que venía de muchos años y que hoy se encontraba literalmente en medio de una coyuntura muy particular, que era la coyuntura del cambio, de las modificaciones, de un nuevo formato de hacer política, por decirlo de alguna forma, y de hacer gobierno. Entonces, cuando nosotros llegamos, encontramos un municipio, bueno, pues primero que nada, financieramente derruido. Segundo, bueno, pues con una nueva regla del juego. Y tercero, bueno, pues entendiendo que había que formar parte de esta nueva transformación y todo lo que ello implicaba. Entonces, de suyo propio, bueno, pues veníamos enfrentando una administración adversa, complicada. Lo hicimos, por supuesto, siempre con este entusiasmo, con una vocación de servicio para salir al toro por los cuernos. Lamentablemente, bueno, pues un año era complicado de suyo propio, el segundo, bueno, pues iba a ser todavía mucho más complejo. No tuvimos ley de ingresos, había que operar con la ley de ingresos del año pasado, el 25% adicional que después de muchos años, de más de 20 años, decretó la Corte que era inconstitucional, pero que en términos de finanza pública literalmente nos disminuía los recursos públicos. Por el otro lado, bueno, la disminución en las participaciones federales que forman parte pues, de una fórmula federal de recaudación y de otros tipos de indicadores que a final de cuentas bajaron el asunto de las participaciones federales que se entregan a estados y municipios. Y por si no fuera poco, bueno, pues todo lo que implicó el tema del COVID, la crisis financiera al interior de las familias, y por ende, bueno, la recaudación se nos venía abajo por completo. Claro, sin ingresos, complicada la situación, diferente el escenario político, nuevas reglas, reitero, tú institucional siempre. Esto permite que tal vez otros actores, más que un reconocimiento y apostando incluso el partido a una continuidad que me pareciera sería lo más lógico, te encuentras en un escenario en el que más que dejarte trabajar y continuar con lo que de alguna forma estás sembrando, pareciera ahora mismo tienes que poner atención en temas que me parece que no deberían ser tan relevantes por lo relevante que falta por hacer. Sí, bueno, en principio de cuentas, pues ya te comenté los principales problemas, cuando menos en cuestión de orden financiera. Por el otro lado, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los proyectos que tú habías prediseñado, por decirlo de alguna manera, durante la pre-campaña y posteriormente durante la campaña, y que tenía que evidentemente tener modificaciones en el transcurso del camino. El segundo año ha sido complejo, en todos los sentidos, en el tema social y en el tema económico de las familias y de los gobiernos. Y adicionalmente a esto, bueno, pues se incorpora un asunto que tiene que ver con la seguridad. Si tú me preguntaras en este momento cuáles han sido los dos rubros en los cuales nosotros hemos tenido que modificar por completo, digamos, lo que habíamos prediseñado como parte de un proyecto de gobierno, por favor. Pues punto número uno tendría que ver con la obra pública.
Nosotros solamente tenemos el 20% de recursos comparativamente con lo que se tuvo en la administración pasada y antepasada, solamente para obra pública. 20%. El 20% solamente tenemos en materia de obra pública, es decir, no podríamos hacer grandes obras, se estaban centralizando una buena parte de los recursos, lo que anteriormente era una bolsa que operaban los diputados federales y los senadores de la República para poderlos bajar a sus distritos y estados, pues evidentemente ahora ya no iba a tener ese mismo efecto y por tanto, bueno, pues esto disminuía considerablemente estos recursos. Claro. Y el tema más delicado que estamos enfrentando, y que me atrevo a decirlo con toda claridad, es el tema de la seguridad pública. Particularmente yo estoy muy preocupado por el asunto de la seguridad pública y me parece que es el rubro en donde más daño hemos tenido y en donde hemos encontrado nosotros como presidentes municipales la preocupación más grande de la sociedad. Inclusive me atrevo a decirlo con esta puntualidad, una suerte de fuerte terror que está enfrentando la gente, la sociedad, por ver sucesos violentos que a final de cuentas anteriormente ocurrían, por supuesto, aunque hoy, bueno, los detractores políticos insistan en decir que no pasaba. No, sí pasaba, quizás no en el tamaño, en la magnitud que hoy estamos enfrentando en materia de inseguridad y de violencia, sobre todo en homicidios dolosos. ¿Mando coordinado es una solución, una posibilidad, o definitivamente no fue lo que se esperaba? Yo creo que hemos quedado mucho a deber a la sociedad, mucho. Siempre he insistido que para poder resolver un problema, lo primero que tenemos que tener claro es que este problema en reconocimiento existe. Tenemos un problema grave que atender y que nos ha atendido definitivamente, del todo. Y por el otro lado, bueno, pues una sociedad que se encuentra aterrorizada, atemorizada por todo lo que está pasando. El mando único nosotros lo firmamos en el mes de marzo, fue una solicitud, consideramos que al firmar este mando único pues evidentemente estábamos dejando en manos de especialistas, claro, el asunto de la policía, cuando menos en materia de orden operativo. Al transcurrir el tiempo, bueno, pues un buen momento nos damos cuenta pues que el daño sigue, que hay una fuerte inercia que literalmente nos lleva a entender que la violencia sigue en un franco crecimiento. Y yo quisiera un poquito abocarme al tema de lo que pasó viernes, sábado y domingo en el municipio de Jutepec. Muy delicado. Algo que por supuesto nadie hubiera esperado, hechos de violencia que ocurrieron en el Zócalo, en el primer cuadro de la cabecera municipal, enfrente a la presidencia municipal, sí, que por supuesto a nosotros nos llena no solamente de una fuerte preocupación, sino de entender que hay una responsabilidad, que hay que dar la cara, y yo aquí estoy dando la cara, aún entendiendo que la parte operativa de la policía no me corresponde, porque el convenio del mando coordinado es muy claro. La parte operativa de la policía corresponde a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que depende del gobierno del Estado y no del gobierno municipal. Y hay que ser enfáticos para decir, lo que a mí me corresponde son los temas absolutamente administrativos. Generar una buena administración para destinar una buena parte de estos recursos a obras y acciones de beneficio social. Y por supuesto destinar la mayor parte al equipamiento de la policía. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, no la parte operativa. Sin embargo, bueno, pues lamentablemente el presidente municipal es la primera mano de gobierno, y al ser la primera mano del gobierno, pues es ahí donde acude toda la sociedad a presentar sus quejas y sus reclamos. Claro, sin embargo, entiendo que la inteligencia, la investigación, incluso la posibilidad de sancionar, procurar seguir, es prácticamente imposible en tu caso, dadas las circunstancias de cómo se ha organizado el proyecto de el mando coordinado. Es decir, no está en tus posibilidades hacer más, lamentablemente, hay que decirlo como es. Estás amarrado. En la parte, efectivamente, Mario, en la parte operativa yo no puedo hacer absolutamente nada. Ni siquiera he tenido los nombramientos del secretario de Seguridad Pública ni del director operativo del secretario de Seguridad Pública. Los policías que estaban son con los policías que contamos. El estado de fuerza pues es un estado muy menor, para decirlo con toda claridad. Estamos hablando de más o menos 140 policías para atender una población de entre 225 y 250 mil habitantes. Si tomamos en cuenta que del 2010 al 2015
tuvimos un crecimiento parecido al del 2015 al 2020, aplicamos la misma fórmula, estaremos hablando que rondamos los 250,000 habitantes. Es decir, en el 2015 teníamos 215,000 habitantes. El tamaño del crecimiento 2010-2015 nos llevaría a entender que tenemos ya prácticamente 250,000 de habitantes. Entiendo. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues implica un arduo trabajo. No tenemos condiciones nosotros de enfrentar con ese estado de fuerza el tamaño de los problemas que tenemos. Por supuesto, bueno, pues que hay una serie de indicadores que nos hacen sentir que se han disminuido algunos delitos del fuero común. Sin embargo, yo nunca dejaré de insistir que hay un alto porcentaje de la población que, no obstante de haber sufrido algún delito, simple y sencillamente no lo denuncia. Al no ser denunciado, pues evidentemente esto no forma parte de las estadísticas del crecimiento en la tasa de inseguridad pública. Te entiendo. Yautepec, municipio el más importante industrialmente hablando, entre otros temas, estoy cierto. Por ejemplo, ¿tú habías previsto generar condiciones de inversión, de crecimiento económico, de ser un facilitador para que las empresas que ya están constituidas encuentren posibilidades nuevas, tal vez que no habían incluso previsto, y para que otros, incluso proveedores que puedan suministrar de servicios de apoyo a estas otras empresas que tienen tanto tiempo en Yautepec llegaran? ¿Cuál ha sido el impedimento? ¿La seguridad, la falta de condiciones? ¿Cuál sería el problema para que Yautepec, con lo que ya de alguna forma obviamente tiene, no haya crecido, no haya tenido las posibilidades que merece, me parece, en términos industriales, entre otras, insisto, posibilidades? Mira, primero decirte que la vida pública es perceptiva. La percepción de un amplio sector de la sociedad es que, al ser nosotros un municipio industrial, pues evidentemente tenemos mayores condiciones económicas y financieras, porque se pagan una serie de impuestos al gobierno municipal. Claro. Primero decirte enfáticamente que eso no es verdad. Que la mayor parte de las 156 empresas e industrias nacionales e internacionales que están en nuestro municipio, bueno, pues forman parte, digamos, de una recaudación federal, punto número uno. ¿Qué recaudamos nosotros? El predial. Eso es lo que recaudamos solamente. Entonces cualquier persona dice, bueno, pues si tú gobiernas un municipio industrial que aporta por encima del 50% del Producto Interno Bruto de la mano de obra de toda la entidad, pues entonces es menester pensar que tenemos un municipio literalmente muy rico en jauja, cosa que esto no es para nada verdad. Por el otro lado, bueno, pues tenemos una alta tasa de desempleo. Sí somos un municipio industrial con 156 empresas nacionales y transnacionales, lo que tú quieras, pero también tenemos una alta tasa de desempleo. Yautepec es un municipio con amplios contrastes, como lo había comentado. Aquí cohabita la riqueza con la pobreza. Nosotros, y nunca dejaré de insistir, somos como el Ecatepec de Morelos. Ahí se concentran grandes y graves problemas en el municipio. Se requiere literalmente de una alta concentración para poder gobernar, sobre todo para poder gobernar en estas nuevas reglas del juego, punto número uno, y punto número dos, en una condición financiera tan adversa. En una descomposición social, porque también hay que decirlo con claridad, existe una descomposición social. Todo lo que ha pasado tampoco es producto de la casualidad. Yo nunca dejaré de insistir que en la vida pública no hay casualidades, sino causalidades. ¿Comprendo? Y entonces tenemos que hacer un amplio análisis para entender qué es lo que está pasando con estas causas y qué es lo que podemos hacer para abatir muchos de los problemas que estamos enfrentando. He sido literalmente una persona, un presidente que ha estado atento a los problemas y tratando literalmente de sacarle cuadratura a muchas de las cosas que enfrentamos. Dime una cosa, Rafa, de lo que tú estimaste, eres un hombre estudiado, eres un hombre preocupado, no asumes una responsabilidad, me queda claro, sin saber a qué te enfrentas. Sin embargo, evidentemente en el ejercicio de la presidencia municipal, estoy cierto, habrás descubierto, habrás encontrado circunstancias que no habías previsto. ¿Qué sí habías tú considerado ibas a enfrentar y qué lamentablemente o no has descubierto ya como alcalde? Mira, yo sabía que iba a encontrar un daño financiero delicado, quizás no de esta magnitud. Es decir, nunca tuve claridad que el tamaño financiero iba a ser de esta magnitud.
tan grave. Y si a esto tú incorporas las nuevas reglas del juego, los recursos que ya no iban a ser suficientes, los descuentos que iban a llegar a partir de las participaciones federales, la llegada de una pandemia que lastimaba a la humanidad completa, y que esto nos disminuía el tema de la recaudación sobre los servicios que presta el municipio, pues evidentemente para todos hubiera parecido que formaba parte literalmente de una película de ficción. Hoy lo estamos viviendo. Y yo nunca dejaré de insistir, y así lo he comentado con un amplio sector de la sociedad. Me toca gobernar en el momento más difícil de la historia de Jiutepec. Y lo he hecho con una gran pasión, tratando de sacar la casta en los momentos más difíciles, en un momento en el cual, repito, se requiere una altísima concentración. No sabía el tamaño del daño, pero sabía que iba a encontrar finanzas no del todo sanas. ¿Qué te dijera? El reto para Rafael Reyes. Obviamente me parece que 3 años son suficientes, se requiere más tiempo para que una persona con una idea clara de lo que quiere para Jiutepec continúe en el proyecto. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Bueno, primero yo me veo sacando adelante este año, arrancando el segundo año, esperando a que el partido tome la determinación de quienes deberían de participar, entendiendo que la lógica de cualquier servidor público y de personas que nos dedicamos a la actividad política debemos entender. Hay que estar listos para ser, para no ser y para dejar de ser. Y yo estoy listo para cualquiera de las tres. Por supuesto que no hay un solo gobernante que no tuviera que pasar literalmente por el estudio de la opinión pública. Es decir, todos debemos estar en el escrutinio público para saber qué es lo que la gente opina de nosotros. A partir de la población, digamos, abierta, yo siempre he insistido que hay los que tienen intereses políticos y que tratan de incrementar, digamos, un golpeteo de manera permanente. Existen los que solamente esperan resultados del gobierno y que, bueno, pues están en espera de saber qué es lo que el gobierno hizo, pudo hacer y dejó de hacer en un momento tan complicado. Y por supuesto existen los que siguen considerando que el proyecto tiene que prevalecer para sacar adelante una serie de acciones y de actividades y de proyectos, a completar un proyecto que por alguna razón no pudo concretarse. Entonces yo estoy en esta lógica. Hoy estoy dedicado y concentrado a sacar el año más difícil, me atrevería a decir, de la historia de cualquier gobierno. Sí, lo entendemos y evidentemente está muy claro. Una pregunta más. En este caso, ¿cuáles son los logros que tú consideras son, en esta circunstancia tan compleja, los más relevantes de tu gestión y qué es tal vez lo que ha quedado pendiente por hacer independientemente de las razones? Bueno, primero que nada, el equilibrio financiero que logramos el primer año, no obstante las condiciones tan adversas. Te voy a poner solamente un ejemplo. Nos dejaron la segunda parte del aguinaldo y la segunda quincena del mes de diciembre, que tuvimos que prorratear porque no nos dejaron los recursos para poder hacer frente a estos gastos. El municipio estaba literalmente quebrado. Tuvimos que ir a enfrentar la furia de los sindicatos, de los sindicalizados, que a final de cuentas debo reconocer la generosidad que tuvieron para poder prorratear en 12 meses el pago de sus aguinaldos. Wow. ¿Por qué? Porque la administración pasada literalmente tomó los recursos que no le correspondían y que habían recaudado en el 2018 lo que correspondía a un ejercicio 2019 que ya no formaba parte de esta administración. Entonces encontramos un municipio literalmente quebrado, logramos medianamente equilibrar las finanzas públicas, nunca dejamos de prestar los servicios públicos, aún dentro de la pandemia, con toda la gravedad que implicaba, bueno, por la llegada de gente del Estado de México, de Guerrero y del Distrito Federal sobre todo, que evidentemente, bueno, pues abultaba todavía más la carga de esos servicios públicos. Claro. Te voy a dar solamente un razonamiento. Logramos tener el doble de basura, de residuos sólidos que teníamos literalmente que recoger en las casas.
a partir del tema de pandemia. Te voy a dar otro dato, tuvimos un problema grave de estiaje porque hace un año no llovió como nosotros esperábamos que pudiera llover, pero este año había que suministrar el doble de agua a las casas, y por supuesto que generó un hecatombe en varias colonias, en varios lugares, como era de esperarse. Pero no es un problema de ahora, es un problema que data de muchísimo tiempo. Por el otro lado, bueno, pues teníamos que alumbrar todo el municipio, solamente el 20% de alumbrado público funcionaba cuando a mí me entregaron el municipio, y teníamos que cambiar todas las luminarias del municipio, luminarias que seguimos pagando al día de hoy, que ha sido un enorme esfuerzo para poder pagar. Hicimos un gobierno absolutamente responsable, tratamos de abatir las filas de la burocracia. No creo que robustecer la burocracia sea el motivo para poder resolver muchos de los problemas solamente para pagar intereses y cuotas de campaña. Teníamos que asumir costos entendiendo que el poder desgasta, y desgasta mucho. Por el otro lado, bueno, pues tuvimos que enfrentar el segundo año sin dejar un solo mes de pagar la nómina por un lado, de prestar servicios, de suministrar agua potable, de recolectar la basura, y de seguir en la medida de nuestras posibilidades pues haciendo obra con lo que tenemos, que es ramo 33, fondo 3, que es lo único que tenemos para poder hacer obra pública. Y a mí me interesa decirte algo. Dime, muy claro. Por favor. En este ramo 33, fondo 3, solamente tuvimos 32 millones de pesos para obra pública el primer año para un municipio como Jutepec, y para el segundo 36, y si le sumas 4 del Fidecom, 40 millones de pesos, que fue lo que logramos tener para hacer obra pública. Ese es el tamaño de la crisis, pero también ese es el tamaño de la pasión con el que hemos enfrentado el gobierno. ¿La ciudadanía qué tan consciente está de esta realidad? Bueno, pues yo me he encargado de decir en diferentes foros. También entiendo que la gente lo que quiere son resultados, no explicaciones. Estoy tratando de dar resultados con lo que tengo, lo que esté al alcance de mis manos, poderle acercar a la sociedad. Eso hemos hecho. Acercamos víveres, ya después hay chismes y dimes y diretes que si se utilizaron para un tema campañero. No, yo estoy convencido de algo. Hay tiempos de hacer gobierno y hay tiempos de hacer política. Y hoy estamos en tiempos de hacer gobierno y dedicar el tiempo completo el asunto al servicio público. El servidor público está para servir al público. Y a eso es a lo que nosotros estamos literalmente dedicados ahora. ¿Tu prioridad? Mi prioridad es seguir generando condiciones que nos permitan, punto número 1, prestar los servicios. Punto número 2, sanear las finanzas públicas. Punto número 3, tratar de generar condiciones para que la sociedad observe en este gobierno un gobierno absolutamente responsable, que está administrando no a partir de una serie de intereses superfluos, sino a partir de intereses de corte social. Y el más importante, y lo digo con esta puntualidad y enfatizo, el más importante tiene que ver con resolver el asunto de la seguridad pública. Así lo comenté el día de ayer con el comisionado estatal de seguridad pública, con quien tuve comunicación y con quien he tenido muchas reuniones a lo largo de un mes y medio, que desde mi punto de vista se viene recrudeciendo el tema de la seguridad, pidiéndole que si ellos forman parte y son los responsables, de acuerdo al convenio que firmamos, de entregar cuentas claras en la operatividad de la policía, pues entonces que se trabaje. Ahí está el convenio, no hay absolutamente nada que ocultar, ahí dice cuáles son las atribuciones de unos y de otros, y creo que sobre esto es en lo que tenemos que trabajar. Por último, Rafa, ¿algún mensaje? Bueno, ha sido muy contundente, ha sido muy claro en tus ideas, el cual celebramos. No hay titubeo, no hay preocupación, no hay angustia por tratar de convencer con argumentos tal vez no tan sólidos. Me parece que eres un hombre, lo decíamos, institucional. ¿Por algún mensaje a la gente de Jutepec, en este caso, para tener, de qué la gente de Jutepec debe tener certeza en Rafa Reyes? Bueno, pues decirles que vamos a tocar todas las puertas en las instancias de seguridad, porque entiendo que el punto número 1 que tenemos que resolver es el asunto de la seguridad. Así lo comenté ayer con el comisionado, así lo he comentado desde que empezó la administración, que también arrancó en un momento muy complicado en materia de seguridad, por lo que ustedes quieran, ¿no? Desconozco yo cómo es que
se compongan o se descompongan los grupos que pueden operar o no pueden operar. Lo único cierto es que estamos dedicados a gobernar. ¿Qué queremos nosotros? Lo que queremos es construir un espacio de paz y de tranquilidad para la gente. Que todas las instancias responsables de seguridad pública, como fue desde el principio del gobierno, vengan y se metan a tratar de resolver gran parte de estos problemas. Hablé con el responsable de la Policía Federal, hablé con el responsable de la Guardia Nacional, tuve encuentros con el titular de la zona militar, he tenido cualquier cantidad de encuentros con el comisionado estatal de seguridad pública. ¿Y cuál es el objeto? Patrullar un municipio que de suyo propio pues ha tenido picos ciertamente, pero que hoy nos encontramos en un momento muy complicado en términos de seguridad pública. Y por el otro lado, que tengan la certeza que vamos a seguir gobernando con absoluta responsabilidad. Perfecto, pues un gusto, Rafa, gracias por el tiempo, la oportunidad. Me parece que era importante esta reflexión, sobre todo por los tiempos, por las circunstancias que últimamente están pasando en Jutepec, y obviamente seguiremos muy cerca de ti, de lo que está aconteciendo, esperando mejores resultados, no tanto en ánimo de que sea responsabilidad solamente tuya como alcalde. Nos queda claro que la situación está rebasada en muchos sentidos y era importante esta exposición, cosa que, repito, te apreciamos mucho y estaremos en comunicación frecuentemente. Claro que sí, mi querido Mario, muchísimas gracias siempre por la oportunidad y por haberte mostrado como una persona preocupada por el Estado, porque me consta que has estado trabajando de manera permanente por la mejora del Estado y esto habla de un buen comunicador. Se requieren comunicadores también absolutamente responsables, se requieren medios de comunicación, como es el caso de la jornada, bueno, pues que abran las puertas, que podamos evidentemente pues externar lo que estamos viviendo quienes hoy estamos en la difícil tarea de gobernar un municipio. Es tu casa. Muchas gracias. Gracias, amigos de La Jornada Morelos. Buenas tardes. La Jornada Morelos presenta